En el sistema informativo auténtica. Doctora Nancy Patricia, muy buenos días para usted. Carlos, buen día. Un saludo muy especial para todos los oyentes. Un abrazote de bendición, doctora Nancy Patricia, desde la cadena radial auténtica de Colombia en esta mañana. Preciso que estamos hablando de Cundinamarca, pero iniciamos nuestro informativo sobre las 6 de la mañana con lo que va a ser este día de mañana, la convocatoria a marchas en rechazo a no autorizar las reformas o no votar a favor de las reformas por parte del Congreso de la República. Primero, mi pregunta, como exministra, usted como mujer con el conocimiento de nación, ¿cómo interpreta esta convocatoria que viene directamente desde la cabeza del gobierno nacional? Sí, es que pues en primer lugar, obviamente partiendo de lo que es el derecho a la manifestación pública, a la participación, pues todos tenemos derecho. Pero lo que sí es increíble e inaudito es que sea convocado por el propio gobierno nacional, que además con unos argumentos solamente políticos e ideológicos convocan al pueblo colombiano en momentos donde hay dificultades económicas en la familia, baja productividad en Colombia y todas estas protestas distraen de lo central que es la solución de problemas graves que hay en el país, como por ejemplo la falta de financiación de crédito para los jóvenes en el ICETEX, los problemas gravísimos que hay en el sistema de salud porque la falta de acción del gobierno encaminado solamente en acabar con el modelo de salud anterior, pues ha llevado a una crisis de salud, a la falta de medicamentos y sobre eso no se oye ninguna solución. Entonces yo creo que no hay la justificación suficiente de parte del propio gobierno y sí un riesgo de polarización y de división entre el pueblo colombiano que nos puede terminar en enfrentamientos y en violencia que nada bueno le dejan a Colombia. Doctora Nancy Patricia, la incertidumbre para el pueblo colombiano y para el ciudadano del común, vuelvo y digo, hay aún ciudadanía que se mantiene fuera de esta polarización y que no entiende qué es un día cívico, por qué o para qué se declara un día cívico y el no acatar por algunos mandatarios, el caso de Carlos Fernando Galán en Bogotá, que dice, no, los estudiantes van a hoy, el día de mañana van a ir a las clases normalmente. ¿Qué representa un día cívico? ¿Cómo se convoca? Y este rechazo, ¿qué lectura le da a usted? Es que normalmente un día cívico se hace con el ánimo de exaltar algún valor especial que tiene que ver con el sector público. Y lamentablemente, pues que hemos visto, no es la primera vez que el presidente con el ánimo de llevar a que los funcionarios públicos de todos los niveles asistan a estas manifestaciones que él convoca, vayan a participar, entonces declara un día cívico. Por ejemplo, algo que me dejó aterrada y es que da a entender y dice que la ley obliga al sector de empleador a que sus em, empleados participen. La ley obliga, eso no es cierto, la ley no obliga. Un día cívico es voluntario, de eso se trata, una persona que quiere celebrar, conmemorar algo importante, pero la participación en una protesta no la obliga a nadie y es falso que estén obligados los empleadores a tener que dejar que vayan los empleados. Eso es voluntario de empleados y de empleadores, porque también hay reglamentos de trabajo, hay sistemas de producción. Nuevamente, mire, Colombia tiene dos graves problemas en materia, digamos, de relación laboral. En primer lugar, la falta de formalidad. Cerca del 60% de la población en Colombia no está formalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen un contrato de trabajo. Los hacen con el día a día, con el rebusque, con el negocio, con la venta de un local comercial, de una tienda. Es el 60% de las personas en Colombia. Solamente el 40% tienen un contrato de trabajo en el sector público, en el sector privado. Entonces, ese es un gran problema que, por ejemplo, la reforma laboral no va orientada a buscar la formalización. ¿Qué problema tiene la falta de formalización? Pues que las personas que no tienen un contrato de trabajo, pues no aportan al sistema de seguridad social. Es decir, solamente dependen del régimen
subsidiado para la atención en salud, no aportan a pensión. Entonces, cuando lleguen a la edad mayor, adulto mayor, no van a tener la posibilidad de una pensión y eso es gravísimo porque van a vivir de un subsidio de los hijos o del Estado que no va a ser suficiente para satisfacer la calidad de vida que requiere una persona adulta mayor. Y el segundo problema gravísimo que hay es la falta de productividad. Es decir, que los empleados en general, los empleados, los trabajadores en general, todos pues nos hemos acostumbrado a que no hay una productividad como la tienen otros países que son potencia mundial y que hace efectivamente que haya mayor actividad económica. Entonces son temas que quedan pendientes en la agenda y sobre eso lamentablemente se habla. Claro, doctora Nancy Patricia, usted estuvo en un cargo muy importante como es ser ministra, como estar ahí en ese enlace, en ese trabajo entre el gobierno nacional y el Congreso de la República. Se ha colocado en la picota pública, se habla inclusive que hay que darle independencia a los poderes por la decisión que tomó la Comisión Séptima del Senado en esta decisión, de decirle no, no es viable, no se ve con buenos ojos esta reforma laboral y eso ha generado estos ataques, esta posición y esta polarización total. ¿Cómo interpreta también usted ese manejo que le dio la Comisión Séptima, los 8 senadores, a este tema de la reforma laboral? Es parte de la dinámica que hay efectivamente en la división de poderes. Fíjese que la reforma pensional que pasó forzada en la Cámara de Representantes, porque allí no hubo debate de la mayoría del articulado, sino que se acogió el texto del Senado con el ánimo de, pues, de aprobar ese proyecto, está demandada en la Corte Constitucional. Entonces, allí en la Corte, los magistrados están analizando si se cumplió o no se cumplió con el reglamento interno del Congreso, porque para aprobar un proyecto de ley hay una serie de exigencias que tiene la ley y son leyes que se deben cumplir porque para eso están establecidas. Entonces, dentro de esos mismos requisitos en el trámite de un proyecto de ley, pasa un proyecto por cada una de las comisiones correspondientes, bien sea en Senado o en Cámara, y allí se impone la decisión por mayoría. Entonces, una comisión como la Comisión Séptima de Senado, compuesta por 15 senadoras y senadores, pues los 8 constituyen mayoría y ellos radicaron una ponencia negativa. El trámite no ha terminado, está anunciado para mañana el trámite del análisis de esas ponencias. Hay 3 en discusión, que es un trámite normal en el Congreso. Entonces, lo que pasa es que el gobierno, que está caído ante la opinión pública porque no ha cumplido con las promesas que ofreció a los votantes, a quienes votaron por el gobierno Petro, pues ahora quiere distraer. Estamos a un año y medio de terminar el gobierno y estamos a 13 meses a 14 meses de las elecciones presidenciales. Ya se sabe que tiene un ambiente negativo y una forma de distraer es arrancar una campaña política. Ya empieza entonces los que están a favor de Petro, los que están en contra de Petro, y nos vamos a llevar año y medio de campaña política. En marzo del año entrante son las elecciones del Congreso, en mayo es la primera vuelta presidencial, en junio la segunda, y vamos a estar distraídos entre petristas y antipetristas, y resulta que mientras tanto los problemas del país se van acumulando y para el próximo gobierno y sobre todo para el próximo año la situación de Colombia va a estar peor en materia económica y social. Y la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, exministra de nuestro país y de igual manera diputada del departamento de Cundinamarca. Ingeniero Carlos Alberto Moya le escucha, la hoy diputada Nancy Patricia Gutiérrez. Si usted me dispensa, 2 preguntas muy breves para exalcaldesa Agua de Dios, expresidenta de la Cámara, expresidenta del Senado, exministra del Gobierno. Doctora, ¿qué viabilidad le da usted a la opción de que se llegue a esa consulta sabiendo que tiene que pasar por el Senado, que tiene que ser aprobada por el Senado? Y la primera pregunta que quiere incluir el señor presidente es, ¿a usted le parece que el día termina a las 6 de la tarde? ¿Cómo la ve? Ingeniero, buenos días. Pues en realidad considero que no tiene mayor futuro esa consulta, salvo agitar
exaltar el ambiente político, como le digo. Quienes decimos no estamos de acuerdo, entonces de una vez empezamos a ser atacados por los petristas y entonces otra vez se sume el país en ese petrismo y antipetrismo y resulta que los problemas de Colombia sin resolver, al garete, como se dice. Y frente a la primera pregunta, pues es que últimas es una pregunta capciosa, porque efectivamente pareciera ilógico decir uno que el día se acaba a las 6 de la tarde. Tiene ese contenido en materia laboral. Doctora Nancy Patricia, ¿para cuándo está la fecha de la posible renuncia de usted como diputada para aceptar la nominación que le hizo su partido para ser senadora de la República en las próximas elecciones del 8 de marzo Unos de pesos más, 2026? unos pesos más en las horas de la noche, pero eso significa que hay que pagar una carga laboral que claro que todos queremos que el ingreso de los trabajadores y de los empleadores sea más alto, pero la verdad, como lo estábamos hablando ahora, con un 60% de informalidad, una tienda, un restaurante, pues no puede contratar un empleado porque no hay cómo pagar toda la carga laboral que eso implica. Señora Nancy Patricia, doctora Nancy Patricia, la última pregunta de mi lado es, ¿para qué fecha tiene previsto usted pasar la carta de renuncia como diputada para aceptar la convocatoria que le hizo su partido a sumarse al Senado de la República el 8 de marzo de 2026? ¿Ya está listo y definido o sigue en estudio esa posibilidad? Pero no solo mi partido, muchos como usted, ingeniero Moya, vive todas las semanas lanzándome, le agradezco mucho. Tiene jefe de Pero, campaña. pero hay otras preocupaciones por ahora. Miren, la agenda que hemos trabajado en la Asamblea es bastante interesante. Precisamente ahora voy hacia Chía a un evento sobre todo el manejo de la Sabana Centro, las disposiciones que ha sacado el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente, que tienen una afectación sobre la realidad de Sabana Centro, de Sabana Occidente, de Suacha. Semanalmente siempre hay un tema interesante para hablar en Cundinamarca. Ahora estamos en la asamblea en el análisis de la situación de los hospitales de Cundinamarca. Y bueno, esas tareas mías comprometen mi agenda, que va combinada obviamente con la realidad política, pero por ahora mi prioridad está en la agenda que tengo como diputada. Aún no hay carta, pero no se descarta tampoco esa posibilidad, así de sencillo. La tendencia a esta hora en redes sociales. Presidente Álvaro Uribe, inocente. Doctora Nancy Patricia. Yo estoy convencida, yo he seguido ese juicio con mucho juicio, porque primero porque creo en la inocencia del presidente Uribe y en segundo lugar porque a mí me tocó como presidenta del Senado una época en donde inició todo ese movimiento de falsos testigos cuyo jugo estaba en quienes se acogieron o no se acogieron al proceso de justicia y paz. Y la búsqueda de testigos falsos en las cárceles generó unas situaciones muy complejas de falta de garantías procesales para muchas personas investigadas en la corte. Yo lo viví y estoy convencida que ese juicio al final va a llevar a declarar a absolver al presidente Uribe, porque a nadie se le puede juzgar cuando no hay claridad y pruebas contundentes de los hechos. Y recordemos que el juicio del presidente Uribe empieza porque él denuncia al senador Iván Cepeda por andar buscando testigos en su contra. Y luego la Corte considera que no hay razón para investigar al senador Cepeda y si abren una investigación contra el presidente Uribe, con base además en unas pruebas ilegales que fueron ordenadas en la interceptación del teléfono del presidente Uribe, amparado en que correspondía a un senador, y allí generaron una serie de indicios con los cuales abrieron la investigación y va en juicio. Entonces se han cometido muchas irregularidades que estoy segura llevarán a la justicia a un fallo a favor del presidente Uribe. Doctora Nancy Patricia Gutiérrez, exministra, es alcaldesa de Agua de Dios. Me pasé por Agua de Dios este fin de semana. Qué pueblo tan hermoso. Hoy diputada del departamento de Cundinamarca, gracias por atender a la cadena radial auténtica de Colombia, a www.colombiabininformada.com.
Y pues esperamos que este día cívico, esta convocatoria y estos temas de nación, digamos, consoliden más bien la reflexión del pueblo colombiano y nos lleven a seguir adelante. Un abrazo, doctora Nancy Patricia. Gracias, Carlos. Feliz día y gracias a ustedes por el espacio. Buen día para todos. Vamos más allá de los titulares noticiosos. Análisis en el sistema informativo Auténtica. CIA, la marca de las noticias.